Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Hace 60 años, Doña Concepción encendió un trompo y sin saberlo, encendió también una tradición. Desde entonces, sus tacos al pastor han acompañado desveladas, festejos y esos antojos que no pueden ignorar. 60 años después seguimos su receta, su sazón y su amor por darle felicidad a la gente en una tortilla, el tizoncito. Los creadores del taco al pastor, el sabor que Doña Concepción comenzó y que tú mantienes vivo cada día. Ven a celebrar 60 años de puro antojo. De marzo, ya prontos a la Semana Santa, a unos días de vacaciones, de entrar a nuestro interior, a conocernos, a resolvernos. Y hoy vamos a hablar de un tema más hacia el lado del Feng Shui, que se llama los no y los sí en el Feng Shui. Vamos a hablarte de cómo tu espacio puede mostrarte exactamente en qué punto estás a través de identificar esos sís, esos nos en el Feng Shui. Así que regresamos. Bienvenidos a Sanar, Sembrar, Transformar. Un espacio para pausar, mirar hacia adentro y reconocer la medicina que habita en cada proceso de vida. Soy Yeyetsi Cárdenas, terapeuta energética y especialista en Feng Shui y espiritualidad aplicada. Aquí te acompaño a sanar lo que duele, sembrar conciencia y transformar tu realidad desde el alma. Comenzamos. Ya de regreso, y como te decía hace un instante, hoy vamos a hablar de los no, de los sí, que puede haber en tu casa. Y como punto, digamos, que nos va a ayudar a mediar ese no o ese sí, el primer punto es el reconectar con lo divino. Todas las casas, así como todas las personas tenemos guías, maestros, guardianes, también lo tienen las casas. No se puede decir que sea el ángel de la guarda de la casa, pero sí tienen guardianes. Guardianes que a veces pueden ser, por ejemplo, personas que, no sé, si un espacio ya es antiguo, ya es con muchos años, como a lo mejor una hacienda, pues pueden ser los guardianes del propio lugar de la naturaleza. Cuando tú llegas a una casa, hay veces, por ejemplo, yo donde vivo actualmente, pues mucho tiempo, pues fue de otras personas. Después mis padres la compraron y se quedaron guardianes que eran los anteriores y que se van a ir conectando a tu casa, a lo que eres, a lo que estás empezando a vivir. Y esos guardianes es como reconectar precisamente con lo divino. Tal vez no es una energía que podemos llamar la energía universal, el creador, pero sí es la energía de la tierra, de lo que podemos decir la madre tierra. Y el punto esencial para que muchos no se conviertan en sí es justo conectar con lo divino de tu casa, conectar con esa energía y hacer la casa tuya. Cuando tú empiezas a hacer tu casa tuya, se empieza a dar esa reconexión, esa reconfiguración de tus espacios, y es cuando tu casa te va a permitir sacar todo lo benéfico en prosperidad, en salud, en abundancia, en cosas distintas para que haya armonía, porque al fin y al cabo lo que busca el Feng Shui es eso, la armonía. Vivir en equilibrio con tus espacios. Siempre yo he dicho que no debe de ser ni una casa de un extremo completamente desordenada o todo descompuesto, pero tampoco del otro lado, una casa que yo les llamo, como les he dicho en otras ocasiones, casas de museo, donde todo es ordenado, donde todo es blanco,
o blanco con gris, en donde la revista está bien acomodada, y casas de museo. Esas casas no tienen vida, no tienen esa conexión precisamente con lo divino. ¿Por qué? Porque falta que plasmes tu propia energía. A pesar de que pueda ser el dueño de la casa o los dueños de la casa que tiren hacia el elemento metal y que puedan verse frías, calculadoras, pero una casa debe de ser un hogar, debe de ser un lugar donde te permita interactuar para poder lograr esa abundancia, esa salud. Les he hablado también en otros programas que existe un BAWA, que es un mapa que te marca 8 zonas, que es la abundancia, la fama, el amor, las relaciones, los hijos, la creatividad, la familia, el trabajo, los benefactores, el conocimiento. Y en el centro estás tú. Ese tú que está en el centro va a interactuar con cualquiera de esas 8 áreas en diferentes formas. Y cuando cada una de esas áreas está completamente armonizada, que no puede ser, la semana pasada hablábamos de los límites del equilibrio, que no siempre todo puede ser el mismo porcentaje, que eso no es necesariamente el equilibrio. Igual en una casa. Hay veces que una casa va a necesitar más del área del conocimiento o va a necesitar más del área de la familia o de los hijos y de la creatividad. Cuando tú logras encontrar ese balance, esa armonía en los elementos, es cuando tu casa se va a empezar a convertir en una casa donde está conectada con lo divino, pero también en donde el balance en los elementos, en el agua, en la madera, el fuego, la tierra y el metal, que son los 5 elementos de la filosofía china, te van a permitir interactuar para lograr esos objetivos que tú estás buscando. También siempre les he dicho que el Feng Shui es uno de los destinos. Hay 3 destinos. Está el destino celeste, que es lo que el universo tiene para ti. Es un destino, es tu destino que lo puedes conocer, pero no lo puedes cambiar. Está tu destino terrestre, que es el Feng Shui, que lo puedes conocer y lo puedes cambiar. Tú puedes decidir estar en la habitación número 1, en la 2, pintarla de amarillo, pintarla de verde, cambiarte de la calle fulana a la calle mengana. Lo puedes hacer. Por tanto, puedes conocer y puedes cambiar ese destino. Pero también, digamos, el destino celeste está arriba, el destino terrestre está abajo, son como la tapa del sándwich, y en medio está el destino humano. Son tus decisiones, lo que optas, con lo que tienes, que conoces que vas a vivir, que con la forma con la que vas a interactuar y cómo llevas tu vida terrestre, lo que tú decides dónde vivir, cómo acomodarlo, de qué color lo pinto, no sé si meto Feng Shui o si meto otras herramientas para encontrar ese equilibrio, y eso te va a permitir tomar decisiones. Pero cuando empiezan a aparecer los sí o los no en tus decisiones, en esa parte media de ese sándwich, en ese jamón, digamos, de ese sándwich, es cuando tú te empiezas a conocer y es cuando tú empiezas a poder decir si tu casa tiene más no o más sí. Y es ahí donde tu casa te empieza a reflejar verdaderamente en dónde estás, hacia dónde va, cuál es la estructura familiar, si es que vives con muchas personas o con, no sé, papá, mamá e hijos, o estás solo o nada más estás con tu pareja, o si vives con un roomie, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que te va a permitir ver cómo el afuera te puede mostrar el adentro. Cuando tú conoces eso, puedes vivir en esa armonía. Entonces, el punto número 1 es conectar con ese espacio, saber inclusive cuál es el nombre de ese guardián que está en tu casa y te va a dar información para que tú empieces a interrelacionarte y lograr, como te decía hace un instante, la salud, el amor, la prosperidad en cualquiera
de sus formas. Otro punto importante que tienes que conocer son los elementos. Hace un instante te decía que existen 5 elementos, que es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Cuando tú sabes lo que cada elemento proporciona, cómo se representa en un espacio, debes de buscar la armonía. En un espacio debes de tener los 5, aunque no todos en el mismo porcentaje, sin embargo deben de estar presentes. Ahí es cuando tú también empiezas a decirte a ti mismo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las casas del elemento madera. ¿Por qué? Porque mi elemento, yo soy caballo de madera. La madera es expansiva, va hacia arriba, es creativa. Entonces, voy a empezar a decorar mis espacios conforme quién soy. Entonces, yo no voy a tener, por ejemplo, un espacio que sea blanco, que sea gris, muy metal. ¿Por qué? Porque el metal corta la madera, va a quitar mi esencia. Sin embargo, tengo que meter el metal para que haya equilibrio. Y cuando tú empiezas a relacionarte, empiezas a conocer los elementos en tu espacio, puede haber esa armonía y puede darse esa prosperidad de acuerdo a tu forma de ser, de acuerdo a quién es esa familia, ese personaje que está desde ese lado, y vas a empezar a armonizarlo. Esto nos lleva a un punto en el que cuando tú empiezas a poner objetos, elementos, energía yin, energía yang, tienes que tomar en cuenta que eso, si nada más lo pones al azar, en sí mismo, pues sí, puede verse bonito, puede verse ordenado o puede verse saturado, puede verse sin gusto. Cuando tú empiezas a equilibrar esos objetos, esas cosas que pones en tu espacio, la armonía empieza a darse de acuerdo a quién eres o a la forma de ser de esa persona o grupo de personas que viven contigo. Y esos objetos que también te van a ayudar a conectar con lo divino, tienen que ver con algo que en el Feng Shui se llaman los 3 secretos, que son mudra, mantra y visualización. Cuando tú pones una cura trascendental, pones, por ejemplo, un par de pillaos, unos patos mandarines para atraer el amor, etc., conectas contigo, conectas con lo que necesitas generar dentro de ti y es el poder que le das a esos patos, a ese pillao, a ese amuleto que estás poniendo para que haya armonía y puedas conectar y puedas lograr lo que pretendes al poner ese objeto. Y es aquí donde propiamente empezamos ya a hablar de los no y de los sí en tu espacio. Cuando yo analizo espacios, pues justo hay como una serie, digamos, de reglas que debes de considerar para que tu espacio pues esté en armonía. Cuando hay demasiados no en tu espacio, entonces se da una desconexión con lo divino. Por ejemplo, demasiado desorden, objetos rojos, espacios sucios, espacios abandonados, falta de luz. Todo eso genera, por ejemplo, falta de claridad, ¿sí? Acumulación de objetos te está diciendo que estás muy saturado, que necesitas poner claridad. Y eso lo ves en la manera que a lo mejor, no sé, tú llegas y toda la sala está tirado, tu recámara está hasta acá de cosas, que hay que planchar, que ya no cabe en el cajón, etcétera. Eso te empieza a hablar de que en ti hay una señal de que algo necesita convertirse en un sí. Y sí, hay reglas, como te decía hace un instante. Por ejemplo, en una habitación para dormir, pues no debe de haber televisión, no debe de haber un aparato eléctrico, no sé, el estéreo, el que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque la habitación, cuando es para dormir,
representa una energía yin, una energía que habla de descanso, de introspección, de restaurar tu energía. También sé que vivimos actualmente, que las casas ya no son como antes, donde eran pues grandes, donde tal vez cada quien tenía su propia recámara, donde había lugar para un estudio. Ahora las casas son muy pequeñas, 50, 60 metros, y donde en la sala a lo mejor pues te sirve de estudio, te sirve para ver la televisión. Tiene una sola habitación, muchas funcionalidades y necesitas a veces equilibrar eso, y es cuando todo empieza a desordenarse. Y ahí es donde debes de seguir esas reglas. Tampoco, por ejemplo, cuando te hablaba de los elementos, debes armonizar tu casa en función al elemento. Sí, eso me toca mucho. Baños rojos, por ejemplo. El rojo pertenece al elemento fuego. El baño, por esencia, pertenece al elemento agua. El agua controla al fuego. Estás por elemento haciendo un choque. El agua que apaga el fuego y ya no hay armonía. Entonces, un baño rojo, inclusive si tú entras a un baño naranja o un baño fuchsia, ¿sí? Va así como a hacerte chiras pelas el decir, pues ese elemento no va en armonía con lo que está ahí. Al igual, una cocina azul. La cocina representa el fuego, el azul representa el agua. Nuevamente, el choque de elementos entre agua y fuego donde no hay armonía, por muy bonita que esté la cocina. Entonces, nos está hablando de que los elementos no están en armonía para lo que esa habitación, ese espacio representa. Otro punto que suelo encontrarme mucho y que forma una parte del no es, por ejemplo, no tener una cabecera. La cabecera representa en el Feng Shui solidez, respaldo. Representa el que tus proyectos se van a empezar a dar. Vas a tener ese sostén. El respaldo está representado con un animal que es la tortuga. Entonces, son esos ancestros, es la fuerza, son tus raíces. Cuando tú, ya sea en tu negocio, por ejemplo, una silla con un respaldo alto, una cama con una cabecera, una casa atrás con una barda alta, te está hablando que tu casa está conectada, que está en raíces, y eso es lo que tienes que tener en una habitación. Cuando hay gente joven, por ejemplo, y ahora en esos espacios me tocó hace poco hacer una asesoría para una persona que vive en España. Y pues es una casa grande, pero las habitaciones son demasiado pequeñas. Y, por ejemplo, son niños que están más o menos entre los 5 y los 6 años y los orillan, ahora sí que como el policía, oríllese a la orilla, ¿sí? La cama está orillada, en donde por un lado le toca una ventana atrás y la puerta enfrente. Para un niño eso es muy peligroso porque un niño necesita solidez, necesita esa tortuga, necesita conectar. El orillarlo lo hace que se vuelva una persona tímida, desconfiada. Y para un niño eso no es un buen feng shui, y lo va a llevar a que en un futuro, si está mucho tiempo en ese espacio, no pueda interactuar con lo que lo está rodeando. Así que tienes que checar todas esas cuestiones que pueden ser muy esenciales. Otra, por ejemplo, que me toca ver mucho es estar la cocina abajo y una recámara arriba, y que la cocina, la estufa esté alineada con tu cama. Eso representa problemas neurológicos o estomacales, dependiendo exactamente dónde dé la estufa. Eso se tiene que corregir. Eso es un very bad feng shui, ¿sí? Otro punto que veo mucho en las casas es
que a veces eso no depende de la persona, sino depende del arquitecto o del ingeniero que construye ese espacio, pero me toca mucho ver eso. Baño con puerta principal. El baño representa una fuga de energía, es un desecho. La puerta principal representa la entrada de energía. Entonces, cuando esa entrada topa con un baño lateral o inclusive que se encuentra enfrente, te está diciendo que lo que entra, pues se va por el caño. También, very bad feng shui. Necesitas ver lo esencial para poder corregir ese espacio. Pero vamos a ver si hay algunos comentarios, si hay algunas dudas que tengamos que resolver. Vamos a ver. Déjenme veo. Dice mi Liz Ballesteros. Hola Liz, ¿cómo estás? Saludos, Yeye. Muchísimas gracias. Silviux dice, hola mi querida Yeye. Otra, Miriam. Saludos, Yeye. Vero Reyes. Saludos, Yeye. Ok, puros saludos. Si tienen alguna duda, recuerden, escríbanla para que podamos ir resolviéndola. Ahora, por el otro lado están los sí. Hay muchas casas que no todas están con mal feng shui, ¿no? Con mal feng shui, no todas. Cuando una casa está bien armonizada, bien estructurada, y no hablo desde pilares, desde la estructura de que a lo mejor pusieron tal vez, no sé, elementos que puedan ser muy orgánicos, muy naturales. No hablo necesariamente desde cómo fue construida, sino que realmente está pensada para quien la va a vivir ahí, que se tomaron el tiempo de ver las necesidades, los espacios, y no solamente ingenieros o arquitectos para vender más casas y las hacen en serie donde no cumplen con lo básico. Y ya no hablo desde las reglas desde el feng shui, sino desde poder vivir en armonía con la propia naturaleza. Pero cuando una casa tiene sí, más sís, o estás buscando ese sí, te va a llevar automáticamente a la conexión con lo divino. Una casa para que pueda sentirse que es tu hogar, más allá de tu personalidad o el elemento hacia donde tú tiendas, que como te digo, hay casas metal muy blancas, muy grises, muy frías, hay casas madera, por ejemplo, tipo cabañas, hay casas más térreas, donde todo es a lo mejor sillones más cómodos, más confortables, colores neutros, el beige, no sé, tonos marrones te van a ayudar a encontrar esa calidez. Casas tierra, ¿sí? Casas agua, pues tal vez una que sea en la playa con mucho blanco, espacios muy abiertos donde el agua fluya, ¿sí? O sea, los pasillos se consideran agua, entonces sería una casa muy agua, ¿no? Depende del lugar, del espacio, de los elementos que estés utilizando para poder decorar tu espacio y que tomes esos elementos de la propia naturaleza es lo que te va a llevar a conectar con eso divino. Pero una casa para tener cis, pues debes de buscar primero que haya orden, no casas de museo, orden. Otra, que puedas captar la luz natural, que puedas ver desde diferentes lados esa luz natural para que te dé claridad. Espacios habitados con presencia, con tu energía, que pongas en ese espacio quién es el que vive ahí, que cuando digas, mira, esta es una persona así y asada, se siente. Esos son los espacios que te van a hablar de un buen sí. Y ahora me gustaría, sí, hacer una muy breve meditación para que puedas conectar con tu hogar. Así que cierra tus ojos, toma una respiración profunda. Inhala por la nariz y exhala por la boca y deja que tu energía se equilibre. Y lleva tu mano izquierda al corazón, al chakra corazón. E imagínate que estás parado frente a tu puerta, en tu puerta principal, observando tu casa. ¿Qué te dice tu casa de ti? ¿Qué habla?
necesita reparaciones, te está hablando de que los elementos no están en armonía, te está diciendo que tu casa, solo escúchala. No juzgues, no critiques, no te excuses, simplemente escucha ese espacio, escucha tu casa, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué necesita para encontrar ese equilibrio y ese balance y todas las áreas de tu vida puedan estar en armonía? Solo escúchalo. Y quédate con esa respuesta que te da tu propio espacio, tu propio hogar, para que puedas avanzar. Y ya para terminar, bueno, quiero comentarte algo que es un proyecto que he estado gestando desde hace ya tiempo, que es un viaje. Un viaje que se va a hacer a finales de septiembre, del 25 de septiembre al 6 de octubre, que va a ser un viaje con el Arcángel Miguel a uno de sus santuarios, que es Mont Saint-Michel, que está en Francia. Ahí vamos a trabajar, el viaje se llama La Espada de Miguel, vamos a trabajar la protección, vamos a trabajar los límites, vamos a trabajar el chakra garganta. Vamos a ir a París, vamos a ir a Mont Saint-Michel, que es el corazón del viaje, vamos a ir a la abadía donde se encuentra el Arcángel Miguel, vamos a ir a un lugar que se llama Saint-Malo, que es una ciudad amurallada donde vamos a trabajar nuestras emociones, hacer corte de cordones. Vamos a ir a Chartres, que es donde hay un laberinto, el laberinto de Chartres, y todos los laberintos nos llevan a encontrarnos a nuestro interior. Y nuevamente regresamos a París para después regresar a la Ciudad de México. Es un viaje de 11 días que ya prontamente lo van a ver en mis redes, que te invita a conectar con el Arcángel Miguel y un poco con Fe, que es la contraparte del Arcángel Miguel, para empezar a cortar todo aquello que ya no necesitas y reconectar con tu poder y tu fuerza personal. Así que si estás interesado, te dejo mi WhatsApp es 55 5509 5211, mi página web yeyetzicárdenas.soy, mis redes sociales @soyyeyetzi_cárdenas, mi Instagram soy.yeyetzicárdenas. Así que nos vemos la próxima semana con un tema igual de interesante y bueno, vamos a ver si hay algún otro comentario antes de partir. Ya no hay. Chicos, les deseo lo mejor, que tengan una Semana Santa de introspección, que encuentren el equilibrio y nos vemos ya en la semana de Pascua, el próximo martes, que ya es abril. Que Dios los bendiga. Soy Yeye. Gracias por acompañarme en Sanar, Sembrar, Transformar. Recuerda, todo cambio inicia con una decisión consciente y toda semilla necesita cuidado para florecer. Soy Yeyetzi Cárdenas. Nos escuchamos en el próximo encuentro. Hace 60 años nació una leyenda. Un trompo rojito, jugoso y con más ritmo que tus tíos en la boda. 60 años sirviendo los tacos al pastor que te han curado desamores, desveladas y antojos peligrosos a las 2 de la mañana. El Tizoncito, 60 años dándole sabor a tu vida. Ven y celebra con nosotros, porque aquí el amor se sirve en tortilla. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.